y el impacto que necesitamos que tenga para hacer una doble ligadura. Ayer que escuchaba esto, hoy haciendo pininos de cómo podría hacer esto con un paciente, traté de darle como esa retroalimentación. Dije, a ver, ¿qué es mío? ¿Qué es de ella? ¿No? Y sí fue algo así como, creo que le dije, veo que te sientes muy frustrada por la situación que está pasando, de tu trabajo, que tienes un gran ímpetu de cambiar cosas, porque me encanta cambiar cosas. Y algo así le dije, pero observo que ese cambio lo puedes utilizar para cambiar a ti misma. Y ya iba a cerrar la sesión. Pero así le llegó el mensaje y quiso llorar y yo me sentí muy incómoda cerrar así la sesión. No, pero está bien. ¿Estuvo bien? Sí, claro, Sí, porque al final no la cerré. O sea, le rasqué un poquito más y no la cerré así. Bueno, pero esa fue mi... ahora ya te das ya me cuenta, doy cuenta, escuchando, que a veces cuando das, ese no fue una paradoja. O sea, tú le invitaste a utilizar sus herramientas, pero eso no fue una paradoja. Pero de todas maneras, cuando das un mensaje y tú observas que impacta a tu paciente, debes dejarlo así, porque él elabora. Ellos tienen, tú crees en la premisa que ellos tienen la capacidad y tienen la solución, la sabiduría para solucionar sus problemas, entonces ellos van a elaborar en la semana lo que tengan que elaborar. Tú, Itzel, ¿qué te pasa a ti? Cuando alguien ajá, ¿Qué quieres que se vaya contento? Exacto, ¿por qué quieres que se vaya contento si están trabajando? Bueno, entonces en esta situación se impide al paciente efectuar un comentario efectivo sobre la paradoja o retirarse. O sea, también tú tienes que entender el clima emocional que está en tu consultorio para que ellos, terminando la sesión, tú la cierres y no sea él el que se levante enojado y se vaya. Claro. Entonces, no se pueden retirar. O sea, tú terminas de dar tu mensaje y tú los despides. ¿Sí? Para que no se vayan enojados entre ellos. No, que no se vaya uno de ellos. Se retire de la sesión uno de ellos enojado. Que no se retire el paciente, no se puede retirar, no se puede ir. Solo se emplea cuando la descripción isomorfa, cuando la pauta, que el reencuadre que tú estás haciendo de la pauta familiar es paradójica. Solamente es algo muy poderoso, pero solamente cuando tú detectas si están atrapados en paradoja. O sea, ellos están atrapados en una paradoja. Él le dice a ella, te acepto tal y como eres, pero cambia. Eso es una paradoja. Y todo su discurso y sus problemas y sus peleas se mueven en torno a esa pauta. Entonces tú dices, están atrapados en paradoja. Aunque solo sea uno el que esté atrapado. No, porque es interacción. Entonces ella tiene que estar en la sintonía de seguir esa pauta, porque de si no la comportarse, siguen, de responder. Porque si me comunica, entonces ya no hay paradoja. Si ella dice, si ella tiene la capacidad de decirle a él, no, loco, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué quieres que haga? ¿Me vas a querer así como soy? ¿O qué quieres que haga? Exactamente. Entonces ya no se cumplen los requisitos para hacer que sea una doble ligadura contraria. Exactamente. Ya no se cumple. Bien. Entonces no es algo aparte. Lo menciona de Chaser aparte porque en otros modelos se usa como algo muy aparte, ¿verdad? Pero él dice, es parte de las intervenciones isomorfas. Bueno, y entonces ya habíamos visto la cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Pues todas las creencias que tienen las familias. Todo, donde se mueve, lo que se vale, lo que no se vale decir, de lo que se vale hablar, de lo que se vale reírse, de lo que hay que respetar, de lo que es sagrado para ellos. Esa es la cosmovisión de la familia. Y ahora vamos a ver encuadres. ¿Qué son los encuadres? Bueno, los encuadres son las reglas que definen las situaciones y las parejas vienen con muchas reglas, aunque no son claras, explícitas, o ellos pueden hablarnos y decir, es que aquí no se vale hablar de esto, es que nosotros acordamos en algún momento no tocar este tema y quedamos de acuerdo en esto, no vamos a tener hijos, sí vamos a tener hijos, ¿cuándo los vamos a tener? O sea, esas reglas
son implícitas. O sea, no son explícitas, no fueron consensuadas, pero se comportan conforme a ellas. ¿Por qué? Porque los seres humanos trabajamos con un principio que se llama economía. Porque a veces en las relaciones nosotros resolvemos cosas y hay un acuerdo implícito. Yo ya sé que a él molesta este tema, yo ya sé que a ella la pone triste este problema. Entonces, ¿de qué no se habla? Pues no se habla de las mamás, no se habla de tener hijos, no se habla del trabajo, no se habla del peso, no se habla de... Son reglas que tienen las familias. Entonces ellos vienen, o las parejas vienen con este encuadre, con sus reglas, y nosotros debemos detectarlas. Entonces, el encuadre es eso, reglas que definen las situaciones en la familia. Y el reencuadre es el ángulo distinto que nos ofrece la posibilidad de un cambio o la visión en profundidad. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer o procurar hacer en los mensajes que damos a las familias son reencuadres. Hacia los encuadres que ellos nos presentan, nosotros hacemos reencuadres. Milton Erickson pues tenía su particular, él tenía su cosmovisión de cómo eran los seres humanos, y él casi siempre se dejaba llevar por lo simple, lo que funciona, lo sencillo, ir de lo más básico a lo más complicado. O sea, su método era naturalista, ¿recuerdan? ¿Qué quiere decir? Pues que naturalmente los inducía hipnosis, o sea, no necesitaba rituales o cosas muy armadas él utilizaba lo que ellos le traían. Punto. Hay una anécdota muy curiosa que un señor llega con él. Sí, les dije ayer que él era como el psiquiatra de los casos difíciles, ¿verdad? Y entonces llega y le dice, yo solamente puedo venir o tener venir a consulta con usted si usted acepta que yo no me voy a poder estar sentado. No voy a poder sentarme, tengo que caminar de un lado para otro. Entonces Erickson le dice, pues está bien, solamente yo voy a poner una regla, que yo le pueda decir caminar hacia dónde. Ah, sí, pero puedo caminar por el consultorio, sí, nada más yo le diría cómo y por dónde. Sí, está bien. Y entonces empieza a caminar el señor, y entonces Erickson lo empieza a dirigir y le empieza a decir, ahora dé unos pasos para aquella esquina. Y entonces utiliza lo que el paciente traía para después ya tenerlo sentado en trance hipnótico. Y entonces esa era la cosmovisión de Erickson, que las personas decían cómo. Esa es su cosmovisión. Y nosotros como terapeutas o de terapia breve, centrada en la solución o con énfasis en la solución, decimos eso. Bueno, nosotros vamos a dirigirlos a la solución. Ellos viven enfrascados en el problema. Todas sus vivencias o sus experiencias o su presente está en el problema. Y se olvidan de ver. Entonces nosotros los vamos a guiar a la solución, a lo que han dejado de ver, lo que sí hay, lo que sí funciona, las excepciones. Y entonces el Instituto de Investigaciones Mentales nos aportó que los problemas surgen a partir de las interacciones. Nadie puede hacer un problema solito, o sea, los problemas son interaccionales. Y el grupo de Vilar, de ahí nos aportó la teoría de la comunicación, una connotación positiva hacia las pautas que rodean el síntoma. Eso es lo que nos aportó este modelo. O sea, que no todo es malo, entonces debemos nosotros mencionarlo, debemos hacer estas connotaciones positivas alrededor del síntoma, que son cuidadores, que protegen a la persona, ¿sí? Que se protegen uno al otro, que se tratan de cuidar, pero de formas que los hacen sufrir. Y entonces, aquí, fíjense bien, este es un modelo de cómo se planifica una sesión. Pero este es el clásico, o sea, tenganlo en cuenta, hay cosas que han cambiado, pero hay cosas que se llaman diferente, pero este es el modelo clásico. Y nos dicen, planificamos la sesión, el preludio. ¿Qué les suena eso? Es como la charla que tenemos al inicio, ¿cómo te fue? ¿Cómo está el tráfico? ¿Qué tal el calor? ¿Hasta qué? Ambas partes se sienten cómodos, decía Heidi. Es como cuando llega un invitado a tu casa y te sientas con él y platicas hasta que ambos se relajan y están cómodos.
cómodos, entonces puedes pasar y decir a qué han venido, qué les puedo servir, en qué puedo. La recolección de datos, ya vimos qué tipos de preguntas hacemos, ¿verdad? Sí. Y después, en la recolección de datos no solamente queremos saber qué le está pasando a la familia, sino que ya la misma intervención, ya la misma recogida de datos, nosotros vamos guiando, vamos diciendo qué mirar, qué es lo que nos sirve. Pausa para la consulta, y entonces es la pausa que nosotros nos tomamos para diseñar la intervención. ¿Cómo diseñamos la intervención? Debe contener elogio y debe contener indicio. El indicio es el mensaje reencuadrante, lo que reencuadramos. Ese es el indicio. Lo transmitimos y entonces, terminada la sesión, nosotros tenemos que hacer pues nuestra bitácora, nuestra recapitulación y hacer como algunas hipótesis para la próxima sesión. De qué es lo que esperamos, que hagan la tarea, que no la hagan. ¿Qué es el indicio? El reencuadre, el mensaje. Ahí es donde va el mensaje paradójico, si tú detectas que la pareja está Y no en paradoja. necesariamente tiene que ser el mensaje paradójico. No, solamente si la pareja está en Lo que paradoja. intenté hacer, si es un... Con ella, Ajá. no, fue una devolución empática. O sea, tú estabas, yo observo que tú te gusta el cambio y lo puedes aplicar a ti mismo, una reflexión. ¿Qué le faltó para que fuera así? ¿Para que fuera paradójico? No paradójico, o sea, a ver, lo que ok. lo que entiendo, El elogio y el inicio, Ajá, ¿qué es lo que le ajá. faltó a tu mensaje? Nada. ok, entonces Nada. sí cumplía, Sí. o sea, no era paradójico. ¿Dejaste ya lo alguna entendí. tarea? Sí, Ok. tiene que ir a hablar de Sí. cierta forma. Sí. Ok, ya. No faltó nada. Ok, ya entendí, sí, pero Sí. el paradójico solo No, cuando tú solo, veas que necesitas. Exactamente. Entonces, transmisión del mensaje, estudio posterior. Ya vimos cómo se negociaba, que teníamos que co-crear un problema resoluble, ¿verdad? El indicio que dijeron que era. Reencuadre. Ah, el reencuadre. Ujú. El Ay, sí, reencuadre. de fuertes. Ujú. De una manera Sí. de reencuadre, o sea, Sí, o sea, que tú observas que en realidad, pues es que es una persona inquieta, curiosa y que Cuando es planificación de la sesión, simplemente es cuando acuerdan la cita y ya a eso se refieren con planificación No, de la sesión. O no. tú como terapeuta. tú haces como algo terapeuta diferente. con los datos que te dieron por teléfono vas y revisas las tareas o tú planificas tu sesión, tú dices, a ver, voy a empezar con estas preguntas, ¿qué voy a hacer? Vienen en pareja, es una pareja con violencia, es una pareja que se va a divorciar, es una pareja, o sea, son novios. desde la llamada, Desde la llamada ¿no? empiezas a planificar. Esa es la Cuando planificación. hablan y piden la cita, les piden algunos datos, Sí. el motivo de la Sí. consulta. Y si es de pareja, Bueno, si es sí, individual. eso sí. Ujú. Y les dices Y les cuál es el preguntan motivo de la consulta. consulta. Ujú. Sí. Y ya entonces tú empiezas a hacer un plan. Esto es lo que hacía el equipo de Milwaukee. Así es como lo hacían. No, y son muchos requisitos, pero nosotros a veces como terapeutas nos adecuamos al contexto, ¿verdad? Y hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer. Bueno, entonces recuerdan que co-creamos problemas resolubles. Y entonces nos decían, ¿cómo podemos negociar los problemas con los... ¿Se pueden negociar los problemas? Y dijimos, sí, podemos negociar. Hubo investigaciones, hubo precursores de esto, no es algo nuevo, entonces se puede negociar el problema. Entonces decimos que el grupo del Centro de Terapia de Palo Alto decía que había como una cierta relación de compra. Podíamos utilizar esa analogía cuando negociamos con los pacientes. Y entonces decíamos que ellos veían
cómo cada paciente venía con una postura al respecto de la terapia y decían, hay unos que vienen como visitantes, o sea, nomás vienen a ver qué onda, como el turista, a ver qué hay aquí. No quieren trabajar. Ajá. Hay otro que es el quejicoso, o sea, que nada más se queja de que los otros deben hacer cosas y él podría cambiar si los demás cambian. Y se queja todo el tiempo. Hay otros que llegan con una postura que es de comprador. Ese regularmente es el que va a hacer las tareas, que va a estar atento, es el que tiene la postura de tengo un problema y yo tengo que hacer algo para cambiar. Entonces, ¿ese es el comprador? Ujú, exactamente. Y Perdón, pero ¿por qué comprador? O sea, ¿por qué? porque ellos hacen esta analogía con una relación de compra. Para la terapia nada más es como un ejemplo ¿Que que vengo ellos a nos comprar dan. salud mental? No, comprador porque es una persona. ¿Quién es un comprador en una Pues relación? está como dispuesto, Es- como, o sea, quiere yo algo, quiero sabe algo, que ajá, quiere quiero algo obtener algo. y tiene estoy que hacer dispuesta a algo. hacer algo. Exacto. a dar algo. A que te den un ok. masajito, pues ya Ajá. vas dispuesto Vas dispuesto. a acostarte, a dormirte un rato. Sí, exactamente. dispuesto Y entonces a- él nos decía que existen estas tres personas que vienen así como con estas tres ideas a terapia, ¿no? Y es nada más así como que ahorita es a grandes rasgos, ya lo vamos a ver con detalle, qué hacer con cada uno de ellos y qué intervenciones son las que conviene, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué tipo de preguntas nos ayudan a definir el problema? Ustedes están escuchando desde ayer que es muy importante co-crear un problema. Erickson nos decía, ellos a veces ni siquiera saben decirnos exactamente qué es lo que les está pasando. Entonces es toda una queja. Es que mi vida es un desastre, es que no puedo hacer nada, es que no logro mis objetivos, es que no quiero vivir, es que no. Y entonces no saben exactamente decirnos cuál es el problema. Entonces es nuestra labor ayudarlos a clarificar. Y entonces aquí nos dan todas estas sugerencias de preguntas que nosotros podemos hacer. ¿No les ha pasado a ustedes en la práctica clínica que llega alguien y cuando le dicen, ¿y a qué te trae por aquí a terapia hoy? ¿A qué has venido? Y entonces, ¡wow! Se sueltan así y nosotros... ¿Por dónde? Y ahora, si le pregunto algo más, se va a estar otra hora hablándome de su abuelita o me meto al contenido, no entendí qué quería, no entiendo a qué viene, no entiendo si es un comprador, no entiendo si quiere o acepta, perdón, No. si acepta la responsabilidad o cuál es la situación. Entonces nos dan una serie de preguntas, ¿no? Que nos pueden orientar a definir el problema. ¿Cuáles son estas? ¿Cuándo se produce? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué acciones son? ¿Quién está presente? ¿Quién se involucra? Excepciones a la regla, o sea, cuando no se ha presentado. ¿Qué es lo que hacen distinto o qué actividades han dejado de hacer por el problema que es? Todo lo que han dejado de hacer. ¿Qué es lo que el cliente muestra en la sesión que está relacionado con el problema? O sea, ustedes lo observan y si él dice, todo el tiempo estoy ansioso, está temblando en sesión ahí con ustedes, está todo el tiempo así como alterado, entonces, ¿qué está mostrándonos el cliente? Si nos dice que está triste y toda la sesión llora, todo eso lo observamos, ¿no? ¿Cuáles son las explicaciones y marcos del cliente respecto a su problema? O sea, ¿cuáles son sus creencias? ¿Es mi cruz? Llegan y dicen eso. Es que es mi cruz, es que me lo merezco, es que tal vez es mi destino. ¿Cuáles son las explicaciones? ¿Cuáles son esos marcos de referencia? ¿Qué ha intentado antes para resolverlo? Eso es muy importante. ¿Qué cosas ya ha intentado para resolver este problema? Pues he ido a psiquiatría, a la Cruz Roja, a la Cruz Verde, al civil, nuevo, al viejo. O sea, ¿cuántas cosas ha intentado para resolver?
Y entonces también podemos preguntar cuándo podemos saber, o sea, cuándo tú puedes saber que ya has superado este problema. ¿Cuándo? No, pues nomás quiero que me dé una vez al mes, o nomás quiero que me cele poquito en la casa antes de salir, no en público. ¿Sí me explico? O sea, ¿cuándo piensan ellos que va a cesar o van a llegar a su objetivo? Y entonces es de esa manera que construimos este problema resoluble. Entonces estas son sugerencias, porque si alguna vez ustedes se quedan, ¿para dónde? ¿Por dónde? Entonces, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con quién? Es lo básico para preguntar. ¿Esas se usan sobre todo en la primera sesión? No. En siempre. Sí, tú las puedes, cada que las creas necesarias. Puedes preguntar. Claro que una vez que ya definiste, ya creaste el problema con el paciente, ya llegaron a un acuerdo, una negociación en lo que van a trabajar, muchas de esas preguntas quedan descartadas. Pero ahora formulas preguntas con respecto a qué hicieron diferente, cómo fue esta semana, qué harán si se vuelve a presentar el problema. O sea, van cambiando según cómo vaya cambiando el paciente. ¿Ok? Entonces vamos a hablar sobre la neutralidad y el poder, las sugerencias para las tareas, cómo podemos persuadir. ¿Ok? Y entonces decimos, hacemos menos de lo mismo. ¿Qué es menos de lo mismo en este enfoque? Dice, pues son cosas a tener en cuenta que no han resultado. O sea que las personas que ya trabajaron, que diseñaron este modelo, dicen, hemos visto que la práctica no funciona. Uno, el sermón no solicitado. O sea, cuando llegan las parejas con violencia, es que usted sabe que no le debe pegar, ¿verdad? Porque entonces la ley a ella la protege. O sea, sermones cuando llegan y son unos papás negligentes, cuando ella abandona su hogar porque se siente mal ahí, está expuesta a una demanda. O sea, sermonear a los pacientes nunca ha funcionado. O sea, ellos ya saben que vayan a la iglesia, a recibir sermones, no vienen a eso. Ahora, adoptar una postura de superioridad moral no sirve para nada como terapeutas. No nos sirve de decirles, a ver, yo soy aquí la experta, yo soy el profesional, espérenme, yo les voy a decir cómo. Eso no sirve, jamás ha servido. Entonces hay que evitarlo, ¿no? Proponer el autosacrificio o la autonegación en los pacientes. Pues si ya tanto tiempo lo has aguantado, pues sí, tienes beneficios económicos, o sea, eso no sirve para ellos. Proponer el autosacrificio o la autonegación está mal, no lo hagan. O hazlo espontáneamente. Nosotros no podemos atrapar en paradoja a los pacientes. Hazlo espontáneamente. Pues sí. Sé espontáneo, haz lo que quieras, haz lo que te salga. Lo que te salga, pues espontáneo, a ver qué. No. Eso es atraparlos en paradoja. Porque recuerden, cuando a alguien le pides que sea espontáneo, ¿qué pasa? No puede ser espontáneo, haga lo que haga, ya no es espontáneo, ¿sí o no? Ya lo hizo porque le estás diciendo, entonces ya no. Entonces no podemos pedir eso tampoco, hay que tener cuidado, ¿ok? De Chaser elabora unas intervenciones que se llaman así, intervenciones específicas, y es la llave maestra, la pregunta de la primera sesión y la tarea rutinaria de la primera sesión. Y ahorita les voy a explicar de qué se trata. Entonces, aquí está. Todas estas herramientas
ellos las elaboran en esta evolución de la que hablábamos, de que el instituto evolucionó de los problemas a las soluciones. Ellos fueron en juntarse ellos para elaborar la tarea o el indicio, este reencuadre. Ellos se dieron cuenta que ciertas preguntas servían para varios casos, o sea, para muchos de los casos, independientemente de que fueran distintas parejas, ¿no? O sea, no importaba a veces cuál era la problemática y decían, oye, funciona, hay que ver si funciona en otros y hay que ver si funciona en otros. Y se dieron cuenta de que había una tarea de rutina de la primera sesión. Y entonces empezaron todo un tiempo o con muchos pacientes a implementarla para hacer su investigación, y dijeron, y les decían a los pacientes tal cual, entre esta entrevista y la próxima quiero que observes y nos digan lo que sucede en su vida que quieren que continúe sucediendo. O sea, esa se la dejaban a todos los pacientes. A todos los pacientes. Ellos vieron que había unos papás que tenían una hija muy rebelde y entonces ellos estaban enfrascados en controlarla, en que ella volviera al buen camino, que siguiera reglas, que fuera a la escuela y todo eso, y entonces estaban patinando las sesiones y una y otra vez, y los papás volvían a lo mismo, y entonces a uno de los del equipo se les ocurrió eso, oye, ¿por qué ahora no pedimos como un listado de las cualidades de la chica? Y entonces se dieron cuenta que a la siguiente sesión trajeron cambios. O sea, hubo muchos cambios en la relación con los papás y la hija. Entonces dijeron, a ver, ¿qué pasó? Pues vamos a ver si realmente esta tarea funciona para otros casos. Y entonces empezaron a dejarla, no importaba el motivo de consulta, ellos la dejaban al final de la sesión y vieron que los resultados fueron positivos. Y entonces por eso le llamaron tarea de rutina de la primera sesión. A todos. Observen y nos digan lo que sucede en su vida que quieren que continúe sucediendo. Y entonces dijeron, bueno, ¿para qué nos ha servido esto? O sea, ¿cuáles cambios hemos visto? Pues se aclararon metas y se inició la mejoría. O sea, cuando observaron en todas las pacientes que se las dejaron, que se aclaraba la meta, las personas llegaban con una idea más clara de lo que querían e iniciaban su mejoría. Había cambios. Y entonces, ¿qué hacían después? Preguntar por los cambios significativos antes de la primera entrevista. Perdón, esto de preguntar por los cambios significativos, ¿recuerdan que les había dicho que se les preguntaba a las personas de cuando hiciste la cita, ahorita que nos estamos viendo, ¿notaste algo diferente? Esta es para el teléfono. Esta es la última, es la que se refiere, ¿sí? Pero esta es la tarea de rutina. ¿Queda clara la tarea de rutina? ¿Son dos tareas diferentes? Sí. Esta es una pregunta que tú puedes hacer. Esta es una pregunta que tú puedes hacer y esta es la tarea de rutina de primera sesión. ¿Por qué tres? Son tres, ¿no? No, son dos. La tarea de rutina de la primera sesión es esta. Y este es el resultado. ¿Para qué? Y esta es la pregunta que tú les haces. En la primera sesión, esta pregunta tú la haces. Es opcional. Si quieres, la haces, ¿no? Y ya ves si hay cambios. Si te dicen, estuvo todo más, explícame cómo lo hicieron. ¿Cómo hicieron para que hoy estuviera todo más tranquilo? Para que esta semana de espera, que estuvieran esperando su tratamiento, estuvieran más tranquilos. Regularmente a la gente le da tranquilidad saber que ya está haciendo algo por su salud. Incluso esta conducta se vio que también era o se promovía cuando hacen cita para ir a ver al médico. Hay gente que se siente enfermo, muy enfermo, les dan la cita para 3 días y en esos 3 días no les dolió nada. Porque las personas descansan. Digo, hay que comer antes de que me No, las personas así como que descansan, se tranquilizan sabiendo que ya están haciendo algo por su salud. Y entonces eso como que baja la ansiedad, quita la tensión y baja los dolores. Esa es la explicación, ¿verdad? Se le da. Moni, entonces quedó claro con la tarea de rutina de primera sesión. Sí, ¿qué está sucediendo? ¿Qué quieres que continúe sucediendo? Y tú lo adecuas con las palabras de la pareja, ¿no?
Y hay otras, las intervenciones de forma. ¿Cuáles son? Reiteramos